Capítulo 32, WTF. Cuando Gabriel recuperó la conciencia, se dio cuenta que estaba nuevamente en la oscuridad y él nuevamente se había vuelto una esfera de pura energía, pero la sensación que le daba del lugar en que se encontraba no era la misma que en su sueño, pero a la vez le parecía reconocido. Entonces Gabriel escuchó a alguien decir que estaba detrás de él. Gabriel se congeló y sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo a pesar de ser una especie de esfera de energía. Gabriel nunca podría olvidar esa voz. Gabriel no sabe cómo lo hizo, pero giró su vista sin mover su cuerpo y se sorprendió al ver al pequeño ser que lo había llevado al mundo de Naruto. La sorpresa fue tal que provocó que su forma de energía se iluminara aún más por un segundo. Lo único que Gabriel pudo pensar y decir fue que se había muerto. El pequeño ser dijo que no, aún no, pero que está muy cerca de estarlo. Gabriel inmediatamente pensó en todas las posibles cosas que le pudiera suceder para morir, una traición, Danzo, que Obito o una Katsuki lo encontrara, pero no podía imaginar una manera de que lo pudieran matar fácilmente y menos aún cuando no tenían acceso al Biju de 10 colas, y que incluso si lo atacaran, él podría escapar con su gigantesca cantidad de poder a su disposición. El pequeño ser le dijo que no moriría pronto por un enemigo, pero sí debido a su poder. Gabriel no entendió lo que le trataba de decir. ¿Acaso estaba insinuando que él mismo se automataría en una clase de experimento? El pequeño ser le dijo que no exactamente. El problema que lo matará es que actualmente tiene una cantidad exagerada de chakra recorriendo su cuerpo, que dentro de una semana su propio poder empezará a sobresaturar sus propias células a un nivel que el mismo Kurama no podrá curarlo y morirá en una brillante explosión de chakra parecida a una bomba atómica. Gabriel solo pudo decir mierda. Estaba a punto de decir algo, pero el pequeño ser se le adelantó y le dijo que de todas las almas que había enviado o visto, él era uno de los más codiciosos e inteligentes, que su crecimiento fue tan intenso y brutal que su propio cuerpo no pudo seguirlo y empezó a morir, y para empeorar las cosas, su cuerpo no ha dejado de estar absorbiendo chakra en ningún momento, incluso su cuerpo ha empezado a generar de manera natural más chakra de lo que gasta. Cuando empezó a sentir que su cuerpo era mucho más ligero y cómodo, eso se debió a que sus nervios de tensión y dolor se quemaron por completo, nada bueno para su situación actual. Después de un pequeño suspiro, el pequeño ser le dijo que realmente él no iba a hacer nada, pero debido a que el multiplicador de poder que le dio, es lo que lo está matando además de su gran imprudencia y excesivo sobreesfuerzo en sus entrenamientos, pero sobre todo lo que lo está matando es el multiplicador. Gabriel, ya sin poder pensar en nada más, preguntó qué debía de hacer. El pequeño ser le dijo que le daría 3 opciones a elegir. La primera opción era comenzar desde el principio en otro mundo con un cuerpo que pueda soportar y adaptarse a su habilidad. Debido a que su poder está fusionado a su alma, él tendrá que arrancarla y volver a fusionarla en otro cuerpo. Esto provocará que todos sus recuerdos y habilidades se pierdan. Gabriel realmente estaba pensando que la opción era aceptable, pero cuando dijo que perdería todos sus recuerdos y poderes, definitivamente era la peor opción, ya que, para él, era literalmente morir y dejar de existir, por lo que nunca elegiría la primera opción. La segunda opción es quitarle inmediatamente una gran parte de su poder cada vez que llegue al punto de arriesgar su propia vida, como ya le ha estado pasando desde hace un tiempo, pero gracias a la curación de Kurama ha podido estar en un estado de equilibrio que se rompió cuando obtuvo el Mangekyo Sharingan eterno mutado. Gabriel pensó con gran pesar que esa era una opción aceptable, pero cuando dijo que él tenía el Mangekyo Sharingan eterno, realmente se sorprendió y preguntó desconcertado si estaba hablando de verdad. El pequeño ser dijo que él no se había dado cuenta ya que se desmayó y nunca se vio al espejo, además de que en ese mismo momento, sus nervios de dolor se empezaron a morir por completo, pero que sí, él había cumplido todos los requisitos para desbloquearlo. El poder de Kurama reemplazó el chakra especial de los Uchihas al perder a un ser querido, y el chakra de Isobu al cubrir sus ojos en una capa protectora recreó una capa de ojos extras que se fusionó con sus ojos para protegerlos, y como la voluntad de ambos Bijus era ser sus ojos y guiarlo, cumplió todos los requisitos para la activación. La mutación se debió a la incorporación del poder mezclado de los dos Bijus. Gabriel estaba completamente impactado y no podía creer lo que le decía. Entre las primeras 2 opciones, la segunda era por mucho la mejor, a pesar de perder continuamente su poder, pero Gabriel decidió esperar y escuchar la última opción.
La tercera y última opción, era una de las peligrosas porque podría ser el fin para él, es completar lo más antes posible su idea que había estado retrasando de usar la transformación de 4 colas de Kurama para modificar su cuerpo y ser una especie de híbrido quimérico entre un ninja Uchiha, Hyuga y Biju, pero el proceso no solo cambiará el cuerpo, también cambiará su alma misma, pero es el peor de todas las opciones, ya que si su alma y voluntad no soportan el cambio, morirá y dejará de existir. Su alma se romperá y desaparecerá en la nada misma sin arreglo. Gabriel pasó 10 minutos enteros pensando entre la segunda y tercera opción. En términos simples, la segunda opción es la mejor y la más segura, además de que también en el futuro podrá usar la tercera opción después de la primera, pero él realmente odia la idea de perder una parte de su poder. Como decía el pequeño ser, Gabriel realmente era un ser codicioso, a pesar de tener mucho chakra desde pequeño, se había esforzado en mejorar su control y calidad para gastar la menor cantidad de chakra posible. Gabriel estaba apretando los dientes por la dura elección. El pequeño ser veía cómo el alma de Gabriel generaba hilos a través de su energía que tomaban la forma de dientes y estaba inconscientemente mordiendo con fuerza. Después de unos segundos de apretar los dientes, Gabriel decidió la tercera opción. No quería perder nada, aunque ponga su propia alma en peligro y perderlo todo. El pequeño ser, al escuchar la respuesta de Gabriel, empezó a reír fuertemente y la realidad se empezó a ondular como cuando una gota toca el agua rompiendo el lienzo perfecto. La fuerza de la risa y la potencia de las ondulaciones aumentaban en gran medida con cada carcajada del pequeño ser, hasta el punto de que Gabriel solo podía ver borroso y sentía como si estuviera siendo aplastado por una prensa hidráulica con cada ola. La presión era tanta que Gabriel podía sentir e imaginarse que se convertía en una hoja fina de papel. Cuando el pequeño ser se dio cuenta del estado del alma de Gabriel, se detuvo abruptamente y se disculpó. Dijo que no se arrepentía de no haberlo comido, que era su alma favorita, por lo que le daría una pequeña ayuda. De la nada apareció miles y miles de pequeños portales oscuros con un cartel sin nada escrito en la parte de arriba. El pequeño ser le dijo que esos son todos los mundos que ha descubierto y a veces se generaban nuevos. Gabriel miró con interés los pequeños portales. El pequeño ser le dijo que para mejorar sus posibilidades él debía de gastar su energía para aliviar la enorme presión que está generando a su cuerpo. Además les dará el poder de regresar por su voluntad propia al vacío, que podrá usar todos sus poderes a gusto en los otros mundos sin preocuparse. Gabriel agradeció la ayuda, pero dijo que los portales eran muy pequeños y no podría entrar. El pequeño ser lo miró como si mirara a un insignificante gusano. Le dijo que a pesar de ser inteligente no miraba su propio ser, que solo intente comprimirse y encogerse, que a diferencia de tener un cuerpo físico, en el vacío lo que importa es la voluntad y el poder, nada más. Gabriel se sintió un poco tonto, pero no dijo nada e intentó encogerse. Después de unos segundos, su cuerpo de energía pura empezó a comprimirse y encogerse de tamaño, hasta un tamaño donde el portal era el doble de grande que él. Gabriel sentía que podía seguir encogiéndose mucho más, pero decidió no hacerlo. Cuando Gabriel dirigió su mirada al pequeño ser, vio como ahora era mucho más grande que él. El antiguo pequeño ser le dijo que no podía encogerse más o será transportado a otro plano de existencia forzadamente y está cansado de estar devorando a otras existencias, que algunas tienen un sabor desagradable, pero que eso no es importante actualmente. El pequeño ser le dijo que en cada viaje que haga de regreso al vacío, cuando regrese a cualquier mundo, tendrá una diferencia de 1 hora. No importa si estuvo un segundo o miles de años en el vacío no existe el espacio-tiempo, por lo que puede estar por toda la eternidad y al regresar a otro mundo, solo pasará 1 hora. Gabriel estaría con la boca abierta si tuviera boca, pero el ser le dijo, como era su primera vez y estaba rodeado de personas, él lo ayudaría a que su primer regreso al mundo ninja sea instantáneo, además de darle una pequeña protección a su alma para que no sea afectado negativamente por el entorno de los mundos. Entonces el ser apareció delante de Gabriel y lo tocó. En el mismo momento cuando Gabriel fue tocado, sintió un enorme dolor en su ser que le hizo perder la conciencia. Todos en la carreta se sorprendieron cuando el cuerpo de Gabriel, que estaba durmiendo plácidamente, se movió repentinamente como si hubiera tenido un gran susto. Gabriel se disculpó y relajó su respiración. Por un segundo pensó que todo había sido un sueño, pero sintió que había algo que en su ser había cambiado. Gabriel cerró sus ojos y mientras tocaba su pecho,
Pensó en regresar al vacío y se encontró repentinamente en el vacío, pero a diferencia de antes, ahora Gabriel había ingresado al vacío con su cuerpo completo. De pronto escuchó las voces confusas de Kurama e Isobu, preguntaban qué lugar era ese y cómo habían llegado. Gabriel les dijo que leyeran sus recuerdos y lo entenderían todo, pero un segundo después escuchó a Kurama e Isobu gritar de sorpresa. Isobu en estado de alerta le dijo a Gabriel que había alguien más adentro de su cuerpo, que era un monstruo gigante. El ser que lo trajo al mundo solo asintió con una sonrisa un poco espeluznante y Gabriel ingresó a su conciencia. Al ingresar vio a Kurama e Isobu viendo aterrados algo detrás de él sin darse cuenta que él había llegado. Al girarse Gabriel también se quedó impactado, vio a un ser gigante parecido a un caballero con las alas más hermosas que vio en su vida. El ser no tenía rostro y estaba parado protegiendo una enorme puerta que era de su tamaño. El ser gigantesco estaba parado sosteniendo una espada sin moverse, todo lo que Gabriel podía pensar y sentir del ser, que era un protector. Gabriel se sentía mucho más pequeño de lo normal, ese ser protector era imponente. Gabriel juntando todo su valor dijo si podía dejar pasar a Kurama e Isobu. Al terminar de decir eso, el ser protector desapareció y la puerta se abrió para después también desaparecer. Gabriel regresó a sí mismo y un segundo después Kurama dijo que no podía creer que su curación no fuera suficiente. Isobu le dijo que ahora entiende por qué Gabriel tiene mucho más poder de lo esperado, pero Kurama dijo que ese extraño ser era Dios o algo parecido, que no puede sentir nada proveniente de ese ser. El ser le dijo a Gabriel que esa sería la única vez que le ayudaría y cuando regrese a su mundo, será instantáneo por primera vez, pero como era su primera vez viajando a otros mundos, él lo ayudaría en su primera elección. Antes de que Gabriel pudiera decir algo, su cuerpo fue agarrado por el ser y arrojado a un portal desconocido. El pequeño ser dijo que era mucho más divertido de lo que esperaba y desapareció. En el momento en que Gabriel ingresó al portal, su cuerpo empezó a girar como si no hubiera un arriba, abajo o atrás. Después de 5 segundos apareció cayendo a unos 3 metros de chocar con el suelo. A pesar de que Gabriel activó su Sharingan a toda potencia, su reacción no fue lo suficientemente rápida y chocó de lleno contra el suelo como si fuera una especie de caricatura. Un segundo después de caer, Gabriel sintió que hacía más calor de lo normal. Al levantar la cabeza, Gabriel vio construcciones en ruinas y fuego por todas partes. Es como si hubiera ingresado en el infierno, pero cuando Gabriel se estaba por levantar, sintió un ligero tirón en su pierna. Al girarse y ver qué era, vio a un zombi. No tenía pelo, se veía desnutrido y su piel era extraña. Gabriel inmediatamente le dio un golpe en su cabeza destruyéndola. Gabriel se sentó rápidamente y verificó su pierna. Si era un zombi, Gabriel temía infectarse con su mordida o algo parecido, pero para suerte de Gabriel, su piel era bastante dura y ese mordisco que le dio el zombi, no le había hecho ni un rasguño. Antes de que Gabriel pudiera pensar en algo, escuchó unos gruñidos. Gabriel se levantó y usó sus poderes oculares para ver su entorno, pero a diferencia de su mundo ninja original, al usar sus poderes oculares, este comenzó desde los ojos de Gabriel y se empezó a expandir. En el mundo ninja era técnicamente instantáneo. Gabriel pudo sentir cómo su propio chakra se expandía para poder usar sus poderes oculares. En ese instante Gabriel entendió que en el mundo en que se encuentra, el chakra no existe, por lo que sus habilidades a distancia, necesita expandir su propio chakra para que sus habilidades puedan ser usadas, al menos la que puede usar a distancia como su vista lejana de sus ojos. Cuando su campo de visión comenzó a expandirse rápidamente, Gabriel tragó saliva al ver literalmente que había una gran cantidad de monstruos por todas partes. También podía sentir la anticipación de Kurama para pelear, sin que Kurama tuviera que decir algo. Él ya sabía que Kurama quería salir a pelear. Gabriel al ver y por fin aceptar que él realmente estaba en otro mundo lleno de monstruos, podía sentir como la anticipación y el deseo de desatar todo su poder aumentaba a cada segundo. Ya no tenía que estar conteniéndose por miedo a ser descubierto o causar un desastre. Por primera vez, él podía y quería desatarse y dejarse llevar por sus instintos. Cuando los zombies se acercaron a unos metros de distancia de Gabriel, este activó su Sharingan y usó su gran devastación ígnea calcinando a todos los zombies a su alrededor dejando el suelo con un rojo aún más intenso. Gabriel empezó a sentir la adrenalina recorrer su cuerpo a la vez que su respiración se volvía más pesada.
Fue entonces como si se tratase de una válvula de gas que estaba a su punto máximo de presión. El chakra estancando por tanto tiempo en el cuerpo de Gabriel fue expulsado en una gran ráfaga de chakra junto al gran rugido de Gabriel. Cuando el chakra expulsado del cuerpo de Gabriel disminuyó, Gabriel parecía generar su propio calor ya que se podía ver ondulaciones visuales, pero dentro de esas ondulaciones se podía ver como la piel de Gabriel desprendía unas capas de piel muerta. A este punto Gabriel podía sentir como Kurama se movía inquieto dentro del sello. Pensó que si no lo sacaba, él actuaría como el video meme del mono golpeando la puerta. Con un sello de manos, Gabriel desbloqueó el sello de supresión del mal mejorado por 4 trigramas de su brazo derecho, donde una masa de chakra rojizo intenso comenzó a salir en grandes cantidades tomando la forma completa de Kurama. A pesar de que Kurama haya salido con su cuerpo completo, su chakra actual es la de 5 colas, por lo que su chakra actual es mucho menor, pero con la misma intensidad que en su forma completa. Al salir, Kurama desplegó un enorme rugido que generó ondas sónicas que hizo estremecer las estructuras a su alrededor, para después empezar a correr y causar enormes destrozos por todas partes. A pesar de que Kurama haya salido del sello, aún quedaba una muy pequeña cantidad de su chakra guardado dentro, como una especie de respaldo. Gabriel veía cómo Kurama representaba la destrucción en sí mismo. Él realmente quería subirse encima de Kurama y causar destrozos. Entonces vio a Kurama crear una Biju Dama que causó una pequeña explosión atómica que desintegró una gran zona. Gabriel se quedó con la boca abierta. Si esa Biju Dama se hubiera usado en la aldea oculta de la hoja, la aldea desaparecería en un instante. Mientras Gabriel estaba distraído viendo la destrucción causada por Kurama, vio una especie de monstruo humanoide de casi 2 metros acercándose. El monstruo con forma humana tenía un brillo rojo siniestro saliendo de sus ojos, poseía garras antes que manos. El monstruo se acercó para atacar a Gabriel con el doble de la velocidad de un humano normal. Cuando Gabriel lo quiso patear para alejarlo, Gabriel se sorprendió al ver que la reacción del monstruo era un poco rápida. Esquivó la patada de Gabriel y quiso morderlo, pero Gabriel le dio un golpe aún más rápido que el anterior y lo mandó a volar por unos metros, pero el monstruo se levantó con un poco de esfuerzo. Gabriel había usado la fuerza suficiente para eliminar a una persona normal. Gabriel pensó que la resistencia a los golpes del monstruo era mucho mayor a la de un humano normal. Pero entonces vio como el monstruo estaba generando una especie de energía roja en su mano para lanzarlo. Esto llamó mucho la atención de Gabriel, que esquivó la bola de energía roja que fue lanzada como una especie de proyectil. Al impactar en contra de una pared, esa pequeña bola al tamaño de una pelotita de ping-pong, se expandió rápidamente hasta el tamaño de una persona y derritió la pared en un instante. Esto sorprendió a Gabriel. Esa pequeña bolita de energía había creado por un segundo un calor casi tan intenso como el sol. Gabriel no estaba seguro de la intensidad del calor, pero era lo que podía pensar con los pocos datos que tiene actualmente. El interés que Gabriel tenía en el monstruo aumentó exponencialmente y en un instante Gabriel había creado varios clones que rápidamente ataron al monstruo con sus hilos de chakra deteniendo sus movimientos. Sin perder ningún momento, Gabriel empezó a examinar al monstruo con sus habilidades oculares en búsqueda de alguna energía parecida al chakra que pudiera aprender o copiar de ese monstruo para él. Los ojos de Gabriel pasaron de tener el Sharingan normal, a su forma de Mangekyo Sharingan eterno, que consiste en una línea roja carmesí de medio centímetro que separa la iris de la esclerótica. Esto provoca una especie de visión de rayos X que empieza a traspasar el cuerpo de la criatura, sorprendiendo a Gabriel al ver que no posee líneas de chakra o algo parecido, pero sorprendentemente puede ver una especie de energía roja circulando por las venas del monstruo. Después de unos cuantos aumentos de visión, Gabriel pudo ver la construcción de la energía. La construcción era totalmente diferente a la del chakra, sus movimientos eran erráticos, la intensidad y fuerza era por mucho mayor a lo normal. Lo único que le veía a la mente de Gabriel y lo que sentía de esa energía, era ira, odio y dolor. Toda esa energía estaba comprimida y era mucho más pura en comparación de la energía de Gabriel, pero sobre todo eso, Gabriel pudo identificar que la naturaleza de esa energía era invasiva como la de una enfermedad. Para Gabriel esa energía le parecía desagradable pero a la vez pura y maligna. Pero un segundo después, Gabriel se sorprendió al ver la energía moverse. Al ver a la dirección de reunión, se podía ver cómo el monstruo estaba generando una nueva esfera de energía para lanzarla, pero a diferencia de antes,
El monstruo estaba atado y no podía moverse. Gabriel estaba maravillado por lo que podía ver. La construcción de energía caótica aumentó aún más su velocidad generando un calor intenso, pero aún manteniendo su forma. Mientras Gabriel pensaba si era una buena o mala idea absorber una parte de la energía del monstruo para futuras investigaciones o controlar su núcleo de voluntad, la esfera desapareció de la vista de Gabriel. Al reacomodar la vista, Gabriel se asustó al ver que el monstruo había soltado la esfera y estaba cayendo en cámara muy lenta. Usando toda su velocidad, Gabriel se alejó antes de que la esfera tocara el suelo. Cuando la esfera tocó el suelo, engulló por completo al monstruo y este desapareció. Cuando Gabriel suspiró al perder a un monstruo tan interesante, escuchó un pequeño rugido de dolor de Kurama. Se había alejado bastante y varios monstruos diferentes lo estaban atacando. Varias pequeñas explosiones lo estaban lastimando y se podía ver varios puntos en su cuerpo, pero debido a la larga distancia en la que se encontraba Kurama, él parecía mucho más pequeño de lo que realmente era y pareciera como si estuviera manchado con varios puntitos. Pero Gabriel se quedó confundido ya que veía a Kurama moverse muy lentamente. Después de unos segundos de confusión, Gabriel recordó que tenía su Sharingan activo. Cuando relajó su vista, el mundo empezó a acelerar a una gran velocidad. El antes muy lento Kurama, ahora se movía a una enorme velocidad causando destrozos por todas partes. Gabriel activó su Sharingan nuevamente y la velocidad de Kurama se redujo entre 3 a 6 veces, dependiendo de la concentración de Gabriel. Pero a pesar de la aceleración de sus pensamientos, aun Kurama se seguía moviendo muy rápido en comparación de antes. Fue entonces donde algo en la mente de Gabriel hizo conexión y entendió que Kurama antes se veía muy lento debido a su Mangekyo Sharingan. Al activar sus nuevos poderes oculares, la aceleración de pensamiento se multiplicó entre 3 a 6 veces más sobre el límite máximo del Sharingan, que en resumen cuando Gabriel se concentraba podía acelerar sus pensamientos hasta un total de 36 veces, haciendo que la percepción de Gabriel cambie por completo y lo que antes era un segundo, se había vuelto 36 segundos. Al concentrarse en Kurama, la vista de Gabriel comenzó a aumentar como si tuviera unos binoculares incorporados. Gabriel podía ver cómo Kurama regeneraba su piel y en cuestión de segundos, se recuperaba, pero los ataques continuaban acertando a su enorme cuerpo y lastimándolo. Cuando Gabriel pudo ver bien a uno de los monstruos voladores que estaba atacando a Kurama, al verlo Gabriel se congeló y por unos instantes su cuerpo tembló por las emociones generadas. Gabriel había visto y reconocido a uno de los cacodemonios del juego de Doom. Gabriel había bajado al mundo de Doom. Gabriel sacudió su cabeza para despejar su mente y comenzó a correr a toda velocidad hacia Kurama para ayudar y también tratar el dejarse llevar por su deseo de destrucción que había disminuido en gran medida cuando casi todo el chakra de Kurama lo había dejado. En el camino Gabriel se encontró con varios monstruos, pero con el Mangekyo Sharingan activo de Gabriel, todos parecían estar parados casi sin moverse, por lo que fueron pasados por alto. Después tendrá tiempo para experimentar a gusto. Ya que Gabriel no estaba usando pesas y su cuerpo estaba completamente acostumbrado a estar lleno de chakra forzando sus músculos y huesos más allá de los límites normales, su velocidad era increíblemente rápida. Pero cuando estaba a 2 kilómetros cerca de Kurama, los pensamientos intrusivos de Gabriel le hicieron pensar cómo se vería él con el Susanoo. Esto detuvo a Gabriel y fue rodeado por sus clones al verlo detenerse por completo para sumergirse en sus pensamientos. Gabriel se preguntaba si él realmente tenía un Susanoo o algo distinto, ya que él no era un Uchiha de sangre pura y no estaba ligado a la regla de los sacrificios o traumas de su clan, porque tal vez no tenga un Susanoo o uno completamente distinto. Gabriel no sabe cómo es que lo sabe, pero siente que puede hacerlo. Es una sensación tan extraña y a la vez tan natural. Es como las personas que pueden mover las orejas o los pectorales, ellos no pueden explicar cómo lo hacen, pero pueden hacerlo mientras que otras personas nunca en su vida podrán por más que lo intenten. Es un acto completamente natural y extraño debido a que será la primera vez en intentarlo. Gabriel suspiró ya que sabe que existen cosas que a menos no lo intentes una vez en la vida, nunca lo descubrirás, por lo que se concentró e intentó usar su Susanoo. En el instante de que Gabriel activó el Susanoo su mente se dividió en dos, como en el pensamiento paralelo, ambos distintos pero a la vez son lo mismo. El cuerpo de Gabriel empezó a ser envuelto en su propio chakra convirtiéndose en una esfera de chakra. Gabriel estaba confundido al ver que él parecía un hámster dentro de una bola de chakra.
Gabriel parpadeó incrédulo y casi le da un infarto al ver cómo en la esfera también aparecían varios ojos que parpadearon como él. Una vez que los ojos se cerraron y desaparecieron, Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Gabriel no sabía qué hacer, estaba confundido y todo era completamente nuevo, pero a la vez también le parecía que ya había hecho algo parecido antes. Entonces fue cuando recordó ese sueño extraño donde él era una esfera de energía y podía hacer cosas con su energía, al convertirla en hilos de chakra. Por lo que intentó crear la forma de un perrito con su chakra. Gabriel sonrió al ver cómo la esfera desplegaba su chakra en formas de hilos para generar la forma de un perrito delante de él. En ese mismo momento Gabriel lo entendió todo y cómo funciona, por lo que cerró sus ojos y se concentró en la creación del sueño de todo hombre en su tiempo. Gabriel con sudor y máxima concentración empezó a imaginar la forma de un ser gigante con alas, garras, dientes y escamas en todo su cuerpo. A cabo de unos cuantos segundos, el Susano de Gabriel, que antes era una esfera, se había transformado en un dragón de varios metros de largo, pero debido a la gran imaginación y la construcción de hilos de Gabriel, su Susano no se veía como energía. Debido a la construcción de hilos, el Susano de Gabriel tenía la forma sólida de un dragón verdadero, ya que casi no se podía ver el cuerpo de Gabriel, que sus ojos estaban brillando un poco debido al continuo uso de chakra para la generación del avatar. Cuando la generación del dragón se completó, Gabriel descubrió que al tener los ojos cerrados, él podía ver a través de los ojos del dragón, pero cuando vio al tamaño inmenso de Kurama, que medía más de 50 metros de altura, Gabriel aún se sentía muy pequeño y débil. Se sintió un poco humillado al ver cómo Kurama construyó esa enorme forma como si fuera completamente fácil, por lo que Gabriel decidió darlo todo de sí mismo. Cerró sus ojos y se concentró mientras expulsaba todo el chakra que su cuerpo podía usar. Por primera vez en toda su vida, los puntos de chakra de Gabriel se abrieron voluntariamente y expulsaron ráfagas de chakra que se empezaron a combinar con el Susano de Gabriel, aumentando el tamaño y cambiando su aspecto a uno divino. Por otra parte, Kurama, que por fin podía liberarse y desatar toda su furia sin contenerse, estaba eufórico, destruyendo todo a su paso. También había encontrado insectos que fueron aplastados en el instante en que fueron vistos, pero de la nada sintió una pequeña molestia y al ver su cuerpo, vio una pequeña mancha que se estaba regenerando, pero de pronto sintió otra y otra más en su cuerpo. Kurama vio a otros insectos que le lanzaban bolitas de energía que causaban un ligero picor. Si tuviera que describir la molestia que sentía, sería como los piquetes de abejas en un humano. 1 o 2 piquetes no era nada para Kurama, pero los piquetes que sentía eran continuos y la molestia se iba acumulando. Kurama, usando sus colas, destruyó todo a su alrededor antes de continuar destruyendo más y más todo el entorno. Pero entonces Kurama sintió el chakra de Gabriel aumentar más y más. Al girarse se congeló al ver a un dragón que aumentaba su tamaño más y más. El dragón no dejaba de crecer, incluso después de haberlo superado en tamaño, el dragón aún seguía creciendo. Cuando dejó de crecer, el dragón ya tenía aproximadamente 100 metros de alto, casi 300 metros de largo con su cola y sus enormes alas. El enorme dragón abrió sus ojos y pegó un enorme rugido que causó fuertes ondas sonoras que despejó la zona a su alrededor. Kurama antes se había sorprendido al ver a la cosa que estaba delante de la puerta dentro del cuerpo de Gabriel, pero el dragón estaba en la realidad delante de él, por lo que es probable que sea un enemigo. Cuando Kurama se estaba preparando para lanzar una Biju Udama con todo su chakra restante, se detuvo porque sintió que el chakra de Gabriel provenía de ese enorme dragón. Gabriel, que estaba dentro del pecho del dragón con sus nervios ópticos hinchados como un yuga, pero sin ni una sola gota de sangre, Gabriel sintió que había gastado más de la mitad de todo su chakra en su totalidad. Al abrir sus ojos se sorprendió al ver a Kurama preparando una Biju Udama para atacarlo, pero para suerte de Gabriel, Kurama se detuvo y canceló su ataque. Ambos no sabían qué hacer y solo se quedaron viéndose entre sí. Entonces Gabriel escuchó en su mente a Kurama preguntándole si era él. Gabriel le dijo que sí. Kurama preguntó con un poco de desconcierto si ese era su Susano. Gabriel le respondió que sí y no a la vez. Explicó que al no tener la línea de sangre Uchiha y tener un despertar totalmente diferente, provocó que no tuviera un Susano inicial y tuvo que construir su propio Susano. Kurama se rió un poco y dijo que era impresionante, además de que se ve imponente, que había hecho un buen trabajo. Gabriel se sintió orgulloso e inconscientemente ajustó su postura para mostrar su pecho,
pero su Susano se levantó en 2 patas y expandió sus alas mostrando toda su forma divina. Kurama veía como el dragón divino de Gabriel aumentaba de tamaño además de expandir sus alas completamente. Esa fue la segunda vez que Kurama se sintió pequeño, pero nuevamente sintió los piquetes molestos de los monstruos que lo atacaban, haciéndolo enojar y continuando con su destrucción. Por otra parte, Gabriel con algo de temor comenzó a caminar, con su nueva forma de Susano dragón divino. La perspectiva de vista había cambiado completamente y todo se veía diminuto. Mientras Gabriel caminaba se dio cuenta que en sus alas también tenían manos, era algo parecido al del Señor de los Anillos, pero distinto a la vez. Gabriel levantó su ala mano y golpeó fuertemente el suelo provocando un pequeño terremoto. Gabriel estaba muy impresionado, ese golpe fue tan fuerte que dejó un pequeño cráter. Entonces Gabriel vio como los monstruos a su alrededor también le estaban lanzando bolas de energía. El resultado fue el mismo de Kurama, pero a diferencia de él, Gabriel no sentía la picazón y solo veía cómo la parte dañada se reconstruía rápidamente. Esto no le gustó a Gabriel y pensó en una brillante idea. Rápidamente Gabriel se concentró y empezó a cambiar la naturaleza de su energía a la de fuego e intentando imitar la pureza y velocidad de la energía del monstruo que se autodestruyó. La atención de Kurama había sido llamado por el ataque de Gabriel al suelo junto al pequeño temblor. Kurama pensó que esa forma tenía mucha fuerza, que incluso para él, sería doloroso recibir tal golpe, pero entonces vio como Gabriel se había quedado quieto por unos segundos para después desde su pecho, el color blanco empezaba a cambiar a uno rojo intenso, este color se empezó a expandir por todo su cuerpo, cambiando toda la naturaleza del dragón a uno de fuego. Si Kurama hubiera estado tomando algo, él lo hubiera escupido por la sorpresa.